Hola gente preciosa, ¿cómo están? Acá estamos en un nuevo día, espero que se encuentren muy bien a pesar de todos. Hoy te vengo a contar la historia, el terrible femicidio, último doble femicidio, porque, ¿cómo decirlo? Octubre fue terrible, chicos, creo que en 2 semanas pasaron como 5 femicidios seguidos. Y no pueden decir que no son femicidios, como se decía que el triple crimen no es femicidio. Bueno, ahora van a tener que cerrar el orto porque todos los que pasaron después fueron exclusivamente femicidios porque todas fueron asesinadas por sus parejas o exparejas. Bueno, vamos a empezar. Luna Giardina era una joven de 24 años que vivía con su mamá en Córdoba, con su mamá que se llamaba Mariel Zamudio, de 50 años. Ella tenía un pequeño de 5 años llamado Pedro, precioso el gordo, perfecto. Bien. Ella era una joven que vivía encerrada y con mucho miedo. Tenía su pequeño emprendimiento de tejidos y ahora, últimamente, estaba festejando porque había entrado a una universidad, estaba chocha porque por fin iba a chocha, acá en Argentina se le dice alegría, por las dudas, ¿no? Entonces estaba feliz porque iba a empezar a estudiar esta joven, ¿ok? Bueno, después de ese posteo de esta joven festejando un logro, 12 horas después aparece asesinada en su casa junto a su madre de un disparo en la cabeza. A las 2 la mataron de disparos, o sea, le dispararon. No está correctamente bien todavía el archivo forense, pero se sabe que es por impactos de balas. Bien, vos decís, pero ¿qué pasó? Justo esta joven había logrado algo, no lo sé, ¿qué pasó acá? ¿Quién fue? Yo ya te comenté que esta joven, una peculiaridad es que no salía mucho de casa. Que si salía tenía que salir sí o sí acompañada de un vecino, de una tía o manejarse en Uber. Era una joven que vivía con miedo, tenía mucho miedo. Entonces se la pasaba todo el día en la casa cuidando a su hijo. Y vos decís, bueno, ¿por qué tenía tanto miedo? Bueno, ¿a quién le tenía tanto miedo? Ahora te lo voy a contar. Resulta que ella tenía una expareja llamado Pablo Laurta. Pablo Laurta era el papá de Pedro, de 5 años, y vivía en Uruguay. Ellos, Pedrito y Lunita, vivían en Argentina y su padre vivía en Uruguay. ¿Por qué dirás vos? Bueno, la historia es así. Luna conoce a Pablo Laurta por Facebook, hacen match, parecía el hombre perfecto, tenía estabilidad económica, el tipo creo que es 10 años mayor que ella. La lleva a Uruguay, se van a Uruguay a vivir juntos, queda embarazada y ya en el embarazo empieza a notar cositas, pequeñas cositas, que uno por supuesto que al principio las deja pasar porque le cuesta creer que la persona que amás te está odiando y te está maltratando. Bueno, primero empezó el chico agarrándole el brazo, diciéndole cosas feas, maltratos psicológicos, ¿no? Estas cositas que siempre son disfrazadas con, pero es broma, te estoy jodiendo, ¿no? Pequeñas cositas que uno por ahí las deja pasar. Después empezó a pegarle cachetazos y él le decía que no eran golpes de verdad, que esos no son golpes de verdad, que son cachetadas, que eso no es violencia. Después Luna empezó a notar, todo esto lo cuenta la amiga de Luna, que sabía todas estas cosas porque Luna le contaba, chicos.
Luna le empezó a ver que este tipo, este Pablo Laurta, publicaba cosas muy violentas sobre las mujeres en las redes sociales, como comentarios muy misóginos, como que las feministas eran unas exageradas, que no sé qué. Bueno, no sé, ella como que eso lo dejó pasar, tuvo al pequeño Pedro allá en Uruguay, y después él ya, viste, porque empiezan así y después se van poniendo más violentos. Esto siempre es así. Empiezan de a poquito. Y como ven que vos no te vas, que vos no sos capaz de irte porque sos una pendeja menor que él, porque tenés menos herramientas, porque él tenía el poder, primero que nada porque era el que tenía la plata, porque la tenía agarrada de algún modo, y ahora con un hijo peor, sobre todo estando embarazada y lo vulnerable que sos. Después de que ella tuvo el hijo, él la ahorca. Y ahí es donde Luna por fin se anima y le hace una denuncia en Uruguay. Le hace una denuncia y se escapa. Se va a Argentina a vivir con su mamá porque esta chica se empezó a dar cuenta que este tipo era capaz de lo que sea. Se escapa a Argentina, sí, te lo digo así, se escapa, porque no es que se va por un trabajo, no, se escapa de ese tipo porque empezó a tener muchísimo miedo y aparte, chicos, porque empezó a ver que la violencia cada vez era más fuerte. A partir de esa denuncia, por supuesto que el tipo la amenazó, la siguió amenazando, que la iba a matar, que un montón de cosas. El tipo a partir de eso se empieza a ser la víctima y arma, o sea, crea un grupo llamado Varones Unidos. Apoyado por Agustín Laje. Entonces, este tipo organiza esta creación, este grupo de Varones Unidos. Entonces, quería implementar una ley, que ahora te la leo, porque él presentó proyecto, todo. Él estaba muy metido en esta causa antifeminista, siendo él el golpeador, el depredador. Él presentó un proyecto que se trataba de que, por ejemplo, ¿no? Vos denunciás a tu expareja porque te maltrató y te cagaba a palos y te hacía violencia, por violencia de género. Bueno, esta ley que el chabón quería presentar era una ley que por más que el padre haya sido denunciado por violencia de género, tenía el derecho de estar con los hijos. La ley dice que la violencia que el padre hizo con la madre no es violencia directo a los hijos. Por lo tanto, tenía derecho de estar cerca de los críos. Que se sobrepasa y no se tiene en cuenta las denuncias de abuso y violencia de esa persona y como que eso no se tiene en cuenta, que lo mismo tiene derecho de estar con los hijos, por más que sea un peligro, por más que la haya matado a palo a su madre, la haya abusado, no importa, tiene el derecho de estar con los hijos. Ese era el proyecto que tenía este tipo. Y que en Uruguay fue apoyado, chicos. En Uruguay está siendo apoyado eso. Y acá en Argentina fue apoyado, Pablo Laurta fue apoyado por Agustín Laje, que sabés quién es Agustín Laje, que es un tipo que es apoyado por el presidente Milei, chicos. Que ya sabemos lo que piensa, antifeminista, no sé qué. Se encontraron fotos de Agustín Laje con Pablo Laurta cenando, apoyando su idea de que las mujeres hacen denuncias falsas, de que sí pasa.
Pero resulta que este tipo era asesino, chicos, era un psicópata. Por supuesto que Agustín Laje ya salió a decir que él no tiene nada que ver con este tipo, que repudia totalmente sus acciones, que hay que meterlo preso, que hay que matarlo, que repudia todos los actos de violencia hacia las mujeres. Bueno, mi amor, no sé, la verdad que tu perorata, que las cosas que vos decís después en tu canal, en tus videos, que no sé qué, deja mucho que pensar. Porque ¿qué te pensás? Porque por eso es que hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado cuando el presidente apoya estas pelotudeces. Porque estás alimentando a un asesino, básicamente. Estás alimentando a un asesino. Estás apoyando y estás haciendo cada vez más impune a un asesino. No digo que Milei tenga la culpa, no, pero hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado con lo que decimos y las personas que apoyamos. Y Agustín Laje tiene muchísimos seguidores, chicos. Llega a un montón de gente. Y apoyó a este tipo, lo felicitó por el discurso antifeminista que este Pablo Laurta, asesino, decía sobre las mujeres. Entonces hay que tomar conciencia y pensar muy bien lo que decimos. Porque vos podés ser antifeminista. Bueno, vos podés decir, las feministas son exageradas. Pero el feminismo no es que incentiva a las mujeres a ser asesinas. Una cosa muy contraria a lo que sí pasa con los hombres. Que le das un poquito de apoyo a su discurso de odio y se creen impunes. En cambio, vos podés tener un discurso feminista, ¿no? De que no hay que dejarse maltratar por el hombre. Cosas básicas, ¿viste? Que tampoco que está diciendo que hay que matarlos a todos. Y no por eso las mujeres salen y asesinan y hacen todo eso a los hombres. Esa es la diferencia. Pero hay tipos cortos, hay tipos psicópatas que tienen poder, chicos. Un hombre 10 años más grande que vos, con una estabilidad económica, más vale que vas a tener más poder que vos. ¿Qué es lo que pasó con esta chica? Bueno, resulta que ahí se armó un debate con Agustín Laje, que no sé qué, que él se lavó las manos. Bueno, no, está bien, capaz que no lo apoyó, pero tened cuidado con lo que decís también, ¿viste? Y también con las cositas que apoya el presidente, porque si el presidente apoya esta pelotudez, entonces ¿qué país podemos esperar? ¿Qué país podés darle a tu hija? ¿Qué país le podés dar? ¿Qué estás esperando? Si el presidente mismo apoya esta porquería. Que está bien, hay hombres que son víctimas de eso. Pero hay que tener cuidado a quién estás apoyando. Hay que tener cuidado con las palabras y con lo que decimos. Porque hay un psicópata escuchándote del otro lado y siendo totalmente empoderado y sintiéndose impune de que puede hacerlo, porque está siendo apoyado también por hombres de poder que también tienen la misma corriente de pensamiento que ellos. Entonces ya se creen impunes y pasan estas cosas. Y en Uruguay parece que hay como una política bastante machista. Porque ya hubo un caso en el que una mujer había denunciado a su expareja que la amenazaba, lo denunció por violencia de género. Y este tipo, esta expareja, secuestró a los hijos, porque eso se llama secuestro, no es que va por su derecho. Si él tenía prohibido acercarse porque era peligro. Secuestra a sus hijos y los encuentran muertos a sus hijos después en el auto y a él también. O sea, los secuestró para matarlos. Para demostrarle a la mujer que él tiene el poder. A pesar de todo. La mujer
Meses antes le había pedido a Varones Unidos, le había pedido ayuda, que por favor la ayuden, porque su marido quería buscar a los hijos, pero él tenía una perimetral. ¿Y qué le contestaron ellos? Los Varones Unidos le contestaron que él tiene el poder, que él tiene derecho a ver a sus hijos a pesar de que sea un violento, porque él es el patriarca. Y eso pasó y los terminó matando. Entonces, el debate político que se armó, que me parece que todos tenemos que tomar conciencia y que hay que tener cuidado a qué pelotudo apoyamos también, ¿viste? Porque hay que tener cuidado, y sobre todo cuando son una persona como Agustín Laje, que tiene mucha gente que lo sigue, y como si sos el presidente, imagínate, hay que tener cuidado con lo que decís. Porque ya el presidente se ha mandado muchísimas cagadas porque se pasa de boca diciendo que los de izquierda son el enemigo. ¿Qué te pensás? ¿Que eso no genera violencia? Chicos, pero basta, este tipo está perdido. Discúlpenme todo lo que siguen a Milei. Este tipo tendrá un buen plan económico, pero de pelotudo, que se pasa de tarado, que no tiene a alguien que lo asesore bien, que apoya toda esta mierda. Bueno, perdón, disculpen, es que me pone mal, que me pone del orto. Entonces, claro, era un tipo que tenía poder en Uruguay, porque él había presentado un proyecto de las denuncias falsas que todas las mujeres, siendo él el psicópata, chicos. Ay, Dios. Bueno, resulta que el tipo estaba ahí, que no se comunicaba por teléfono con la chica. La chica tenía una vida de mierda, no salía a la calle, tenía mucho miedo, siempre tenía que salir acompañada o en Uber, porque tenía miedo, no era vida lo que tenía esa chabona. Sabía, y ella sabía, chicos, ella sabía lo que él era capaz, porque semanas antes ella había posteado que un psicópata es un asesino. Ella había posteado eso. Un psicópata es igual a un asesino. Y después, semanas después, postea este festejo, esta cosa, como un posteo que estaba festejando de que había logrado algo. Chicos, bueno, entró a una universidad, pero para ella era un logro. Claro, su expareja, porque por supuesto, chicos, cuando vos sos un psicópata, seguramente la tenía totalmente vigilada, le miraba las redes. Hoy en día te podés inmiscuir por todos lados. Inmiscuir, como se diga, por todos lados. Vio este posteo, que esa no es la razón, pero ustedes saben cómo actúa un psicópata. No te quiere ver bien. No te quiere ver bien, te quiere ver arruinada y bajo su poder siempre. 12 horas después de que ella postea eso, igual el tipo ya venía haciendo todo el plancito para matarla, o sea, ya era su plan desde el principio. 12 horas después aparece muerta. ¿Qué hizo este tipo? Este tipo estaba en Uruguay. Estuvo un mes más o menos entrenando kayak para poder cruzar el río, para cruzar la frontera y entrar a Argentina, por supuesto, ilegalmente, porque él no podía acercarse a la chica, recuerden. Pero sí sabía que la fecha en la que ella apareció asesinada, a él se le vencía la perimetral, a ella se le vencía la perimetral esa fecha. Tenía todo calculado, Sabía que la fecha en la que él iba a llegar a Argentina se iba a vencer la perimetral. Por lo tanto, el tipo no iba a estar bajo la ley, o sea, no iba a corromper ninguna ley si se acercaba, porque tenían que renovarla. Todo cronometrado tenía. Llega en kayak, se va a un hotel, una cabaña, pide un remis para viajar hasta Santa Fe. Llamó a un remisero que se llama Martín Palacio,
le ofreció más de 1 millón de pesos para que lo lleve hasta Santa Fe. Muchísimo dinero. Chicos, con respecto también al triple crimen de estas jóvenes que le ofrecían millones y mucha plata a estas jóvenes, hay que tener cuidado cuando nos vienen a ofrecer mucho dinero porque vos sabés que te estás metiendo en una. Hay que sospechar cuando alguien te quiere venir a ofrecer muchísimo dinero por hacer una tarea que no vale eso, digamos, porque el viaje no era tan largo y no salía 1 millón de pesos ni en pedo. Pero bueno, Martín Palacio aceptó. El 7 de octubre se subió al remis de Martín, ¿ok? El vehículo a mitad de camino cambia de sentido y luego se dirigió al lugar donde se reincorporó, volvió al punto de partida, lo que es raro. Y el celular del remisero Martín Palacio se desactivó. Cuando él vuelve al punto de partida, se desactiva el celular del remisero. El 8 de octubre, un playero dijo que vio a este tipo, Pablo Laurta, solo en el auto. No lo vio en un Uber ni en un remis, sino que lo vio solo, sin el chofer. En ese momento la familia obviamente denuncia que Martín Palacio, el remisero, no aparece, no contesta el teléfono, y el 10 de octubre apareció incinerado el auto del chofer de Martín Palacio. El sábado 11 llegó a Córdoba, se metió a la casa de Luna Giardina, de 24 años, y la mata con un balazo en la cabeza y mata a su suegra. Agarra al pequeño Pedro, a su hijo, salen afuera, juegan a la pelota y después se toma un taxi, se toma un remis, que el remiserio ya dio su testimonio. Se toma un remis para viajar hasta Uruguay. O sea, mató a la madre y a la suegra, agarró al nene y se lo quería llevar a Uruguay. Se toma un remis y este remisero, o sea, el testimonio que dio, terrible, chicos. Bueno, dice que se toma el remis, el chico, este joven Pablo Laurta, este asesino, se lo veía tranquilo, o sea, se lo veía bastante serio, ni una sola emoción, no se lo veía agitado, no se lo veía nervioso, no nada. Pero que el nene estaba muy mal. Que el pequeño Pedro de 5 años tenía vómitos y fiebre. Vómitos y fiebre. Que lloraba. Que el padre le daba porquería para comer, como para callarlo le daba golosina, pero que lo veía muy mal al nene. Que le decía, che, ¿querés que pasemos a un hospital, algo? Y él decía, no, vamos directo a la dirección que te di. Pero el nene estaba muy mal. El tipo, Pablo Laurta, le dice, no, puede ser que sea el viaje, que esté medio mareado. Bueno, esos vómitos, esa fiebre, tiene que ver con un estado emocional grave, chicos. Cuando alguien ve, sobre todo un niño, que son muy sensibles, que saben y presienten cosas, un niño que vio cómo mataron a la madre, o que algo sabe, no sabe qué, pero sabe que hay algo que está mal. Cuando vos tenés vómito, por lo general, es porque acabás de ver algo aberrante, algo que no podés digerirlo, que es lo que le pasó a este niño.
Claro, el nene estaba en un malestar físico y emocional terrible, chicos. Y que este Pablo Laurta le decía al nene, esto cuenta el remisero, le decía a su hijo: vos no vas a ver nunca más a tu mamá, no la vas a volver a ver. Porque claro, el nene, chicos, tenés 5 años, imagínate, matan a tu mamá, a tu suegra, y después tu papá sale afuera a jugar al fútbol con vos. Imagínate la contradicción en tu cabeza, que decís, algo está mal, pero a la vez veo a mi papá tan tranquilo y está jugando la pelota conmigo, entonces hay una contradicción que te deja en duda. Bueno, lo lleva a una cabaña junto con el pequeño, a este Pablo Laurta, y ahí sería como su destino. Todavía en Argentina. Se van a un hotel, no una cabaña, a un hotel con el chiquito, y por suerte lo agarra la policía. Por suerte. Lo agarra la policía, están los videos cuando en el momento que lo agarran a este tipo y lo meten preso. Agarran al nene, por supuesto, llaman a los familiares, a alguien que se haga cargo, y el nene preguntaba: ¿por qué meten a mi papá preso? Por otro lado, el chofer, este chofer que fue un misterio, que la familia denunció la desaparición, que lo había llevado, fue el primero, el chofer que lo llevó a Pablo Laurta hasta Córdoba, supuestamente hasta Santa Fe. Apareció, aparte de que apareció el auto incendiado, apareció el chofer desmembrado. O sea, primero la policía encontró en una bolsa el torso del chofer y la cabeza, la pierna y los brazos por otro lado. Camino a matar a la ex mujer y a su ex suegra, mata primero al chofer de esa manera, chicos. Y bueno, y ahora está bajo la justicia. Está ahí, los metieron en la peor cárcel que hay, y me parece muy bien. Empiezan a hacer la entrevista a la familia de la chica, de Luna, del chico. Le hacen una entrevista a la madre de este asesino y ella, por supuesto, totalmente conmovida. El periodista le pregunta: che, pero ¿vos no te dabas cuenta que tu hijo era un violento asesino? O sea, ¿no te dabas cuenta? Ella: no, la verdad que, porque ella no tenía mucho contacto con él, que no dejaba que su mamá se contacte con Luna, o sea, no quería que la familia de él tenga contacto con Luna, porque si no, Luna le iba a contar todo lo que vivió con este psicópata. Pero sí, la amiga de Luna salió a contar que la madre de este tipo sabía todo. Y el periodista le preguntó: pero señora, ¿usted qué pensó? Cuando su hijo lo meten preso por primera vez, ¿por qué lo meten preso? Y la madre dice: no, por desobediencia a la policía. Mentira, lo habían metido preso por lo que la denuncia que le había hecho la chica. Que es otro tema, madres de psicópatas. Mira, también es un tema que deberíamos hablarlo, estaría bueno hablarlo con alguien que sepa, no sé, pero chicos, saben, la mayoría de las madres saben muy bien. Pero bueno, ella por supuesto está muy conmovida, siente mucha pena, pero la amiga de Luna dice que los padres encubrieron todo, sabían muy bien lo que el hijo le hacía a Luna, que la amenazaba, le pegaba, le golpeaba, todas las cosas que decía, los mensajes en las redes sociales. ¿No te das cuenta que estás teniendo un hijo psicópata? Pero que los padres sabían todo, pero bueno, ¿qué iban a hacer también, no? Un tipo grande tampoco lo puedes controlar, chicos, también digamos todo. ¿Qué más tengo para decirles?
Bueno, sí, cadena perpetua, sí, pero la cagada está lista, ya está hecha. O sea, el tema es evitar llegar a eso. Pero es difícil evitarlo cuando tenés hombres de poder que apoyan este tipo de pensamientos. Que las falsas denuncias existen. Hay hombres que son víctimas de mujeres. ¿Forras? Sí. Sí. Por supuesto que sí. Y hay que hacer justicia por eso. Pero un tipo que crea un grupo de varones unidos y que dice todas esas cosas sobre las mujeres, ya tenés que darte cuenta que ese tipo no está en sus cabales, para empezar. Y que fuera apoyado por una influencia como Agustín Laje, chicos, es muy, muy peligroso. Pero a veces tienen que pasar estas cosas para que influencias como estos tipos que son antifeministas se empiecen a dar cuenta que hay cosas que no son exageradas. Que vos exageres, que ellos dicen que son exageradas. La chica, chicos, por más perimetral que le metió a ese tipo, la mató igual. ¿Me entendés? Porque hay que evitar a llegar al varón violento, psicópata. Eso hay que evitar. Pero si tenés una cultura, hoy en día, que es una cultura que está prevaleciendo más el pensamiento machista, que las mujeres son todas mentirosas, psicópatas, traidoras, que eso no es cierto. Que eso no es cierto, pero es la corriente que está mandando hoy en día. ¿Qué protegida puede estar una persona, una niña, una mujer? Que está bien, el presidente dice no, cadena, quiero que las condenas sean muchísimo más duras para los prisioneros. Bárbaro. Bárbaro, apoyamos eso que dice el presidente. Pero hay que evitar todo eso, hay que evitar que el tipo llegue al punto de matar, violar, violentar a la otra persona. Eso hay que evitar. Pero si tenés un discurso de odio todo el tiempo, de que los demás que este grupo específico son el enemigo, de que apuntan acá, que antifeminista, que un montón de cosas, la verdad que estás alimentando al psicópata, chicos. Entonces es un poco contradictorio. Está bien, condena más dura, perfecto. Y lo demás, y en el camino, sí hay que evitar llegar a ese punto. Porque ahora hay un niño un futuro hombre, que vivió esa experiencia de chico. ¿Y qué te pensás? ¿Cómo va a salir ese niño? Teniendo un padre preso, que asesinó a su mamá y a su papá, y que el padre, por supuesto, le va a decir que su mamá era una mentirosa, una violenta, que todo es injusto, porque este tipo justo lo agarran los periodistas y le preguntan por qué hizo eso, por qué le hizo eso a esa mujer, y él dice, todo por justicia. Claro, ¿qué futuro hombre vas a tener, pobre ese niño, cuando seas más grande? ¿Qué esperás que salga de eso? Si en tu casa tenés un padre que asesinó a tu mamá y a tu abuela, que tiene todos esos pensamientos. Entonces, chicos, hay que evitar todo eso. Y apoyando, y las influencias estas, que son muy seguidas, apoyando este tipo de discurso, la verdad que no ayudan mucho. Entonces esto también, chicos, ¿qué tiene que pasar? Tiene que pasar atrocidades para que ya nos empecemos todos desde nuestro lugar, yo también desde mi lugar, empecemos a tomar conciencia y a pensar 5 veces antes
de, ¿cómo decirlo? De señalar a la mujer de mentirosa, psicópata, exagerada cuando dice o cuando denuncia al padre de sus hijos o a su pareja porque le pegó y eso. Pensalo 5 veces antes de decir que es una exagerada. Porque después pasa esto. Y no es el único caso, chicos. Pasa todo el tiempo, pasa todos los días. Les estoy diciendo que en 2 semanas hubo 5 femicidios y todos fueron varones que mataron a su pareja. Y no podemos decir, a ver, esta también otra cosa que se dice, bueno, hubieras elegido mejor al padre de tus hijos si era violento, o hubieras elegido mejor a la madre de tus hijas si es una psicópata. Esta también cosa que también tenemos que totalmente diluir este pensamiento estúpido, porque si fuera así no podríamos tener relaciones humanas directamente, chicos. Uno siempre, por dentro, por lo menos si sos un poco empático, tenés una gotita de fe de que el otro quizás no es tan malo, a pesar de que te está demostrando todo lo contrario. A pesar de que te está mostrando que es un psicópata, que te maltrata, que día a día te va diciendo comentarios violentos, disfrazados de chiste, disfrazados de, ay no, pero cosita, lo disminuye. Uno por dentro tiene la cuota de que quizás la persona no es tan mala de verdad. ¿Es culpa de la persona que tiene esa cuota de fe que quizás la otra persona no es tan mala de verdad? ¿O es culpa de la persona que fue alimentada de esa forma de chico a ser un misógino, un violento, a pensarse que puede pisar a todo el mundo, un psicópata, que eso se van criando de a poquito? Entonces este es el terrible caso, chicos, que han pasado muchos femicidios y después te lo voy a ir contando porque se hizo muy largo el video, así que espero que te haya gustado. Déjame en tu comentario qué opinás y nada, y qué pensás. Así que te mando un besito.